Ingenieros, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video en el cual el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis del modo y efecto de fallas de proceso. Vamos a explicar el formato y pues vamos a entender cómo funciona o cómo es los elementos que integran a este formato. Mi nombre es Jauder Melgoza, soy experto en calidad en Core Tools y vamos a entender primero que nada que la importancia que tiene una MEF de procesos no es solamente el llenar por llenar un formato. Hay un análisis muy robusto y muy específico por detrás, el cual requiere pues cierta experiencia en el proceso, cierto conocimiento y cierto análisis. Este análisis pues yo lo realizo para mitigar un riesgo, para confirmar que pues tengo identificado correctamente cualquier modo existente en la operación y tengo maneras o tengo controles para prevenirlos. Hay que entender también la diferencia entre una MEF de diseño y una MEF de proceso. En uno de los videos pasados vimos el detalle de la MEF de diseño, en el cual este tipo de análisis lo encauzamos a ciertas condiciones o a ciertas situaciones que el diseño como tal o la pieza del producto puede llegar a tener. En esta parte del proceso yo voy a enfocar a, basado en las características de diseño que sé que pueden tener un impacto en la función de la pieza, determinar cómo el proceso pudiera causar o pueda ocasionar ese tipo de condiciones que hacen que la pieza salga mal. Entonces, el AMV de diseño está encaminado a los modos de falla que puede tener la pieza en su función y el AMF de proceso encaminado a esos modos de falla que la operación o el proceso analizado puede crear las condiciones determinadas en el AMF de diseño. Por eso es tan importante que ambos documentos vayan de la mano. También, de acuerdo a la metodología de AYA-GBDA, también aquí vamos a tener 7 pasos, donde el primero de los pasos es el de planeación y preparación, de forma análoga con lo que es el AMEF de diseño. También en el AMEF de procesos tenemos este tipo de análisis o este paso. En este caso, en este paso número 1, yo lo que necesito revisar es el alcance que tiene el documento. Alcance en términos de eh, para qué cliente va dirigido, en qué modelo o qué plataforma está involucrado, cuál es el nombre del proyecto, etcétera. Ahora sí que yo en la empresa en la que trabajo puedo llegar a tener N cantidad de operaciones o N cantidad de números de parte. Este documento debe encaminarse a cierto modelo específico, ciertos números de parte, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante este primer paso. Comenzamos con el nombre de la compañía, que aquí no es otra cosa más que el nombre de la empresa de manufactura donde estoy fabricando esta pieza. La ubicación de la planta, muy importante porque una misma organización en diferentes sitios de manufactura puede crear exactamente la misma pieza. Entonces, para fines de determinar el alcance, pues hay que indicar en cuál sitio de manufactura se realiza esta operación. El nombre del cliente, bien importante, hacia qué cliente va a dirigir esta pieza, al igual que el año modelo y la plataforma y el nombre del proyecto. Ahora sí que estos son datos bien básicos o específicos de lo que es mi proceso de manufactura, de lo que es el proyecto para el cliente al cual voy dirigiendo esta pieza. La fecha de MEF de inicio, la primera vez en que yo realizo o en que yo ejecuto por primera ocasión este documento. Y la fecha de última revisión, la fecha más reciente en que le hice algún cambio o alguna modificación a este documento. El equipo multifuncional, muy importante. Todo este tipo de análisis, si bien es cualitativo, se enriquece muchísimo por la experiencia que el equipo puede llegar a tener y tiene que ser una experiencia pues multidisciplinaria. Debe ser pues el ingeniero de manufactura, ingeniero de procesos, ahora sí que la persona que se encarga del diseño y desarrollo del proceso de manufactura. Tiene que ser también el ingeniero de calidad, ahora sí que el que conoce con los controles o el que conoce ciertas situaciones que pueden tener con los clientes. Tiene que estar involucrado también muy necesariamente alguien de mantenimiento, alguien de producción, alguna persona
por ejemplo, de logística tal vez. Ahora sí que dependiendo de la operación y dependiendo de qué es lo que estamos analizando, pues va aquí el equipo multifuncional. Puede haber algún equipo multifuncional extendido, llámese compras, llámese ingeniería de sistemas o cualquier otra función que tenga alguna aportación, no del diario, pero sí tenga involucrado esta parte en el diseño. Ya por último, podemos tener un número de ID para lo que es nuestro AMEF, que no es otra cosa más que el control de documentos que yo tengo para los diferentes tipos de AMEF. Puede ser un ID, por ejemplo, una nomenclatura de AMEF, un número consecutivo 001, Ford, o el nombre del cliente específico, ¿no? El responsable del proceso, que aquí bien importante identificar, el responsable del proceso no necesariamente es la persona que dirige o que realiza esta actividad de la MEF, sino puede ser alguna persona clave de producción, ingeniería de manufactura, el responsable de la planta. Ahora sí que es bien importante identificar, ¿no? El nivel de confidencialidad. Aquí es muy importante tener presente que yo necesito tener bien identificado que este documento puede llegar a ser confidencial porque se tratan muchos temas de propiedad intelectual. Entonces, yo necesito revisar, uno, si es una confidencialidad alta, media, baja, cómo lo manejo a nivel planta. Y dos, que el hecho de que yo determine que hay una confidencialidad alta no significa que nadie pueda ver el documento. El documento debe ser accesible para todos y yo debo de tener bien presente que cualquier persona, inclusive pues, los clientes, tienen el derecho a revisar en sitio mi documento. Ya por último, el número de revisión. Aquí yo voy a tener algún número consecutivo de cada vez que yo le hago un cambio, se crea un nuevo nivel de revisión. 001, 002 y así sucesivamente. Por su parte, en estas columnas issue, aquí yo debo de tener algún número consecutivo, algún número de rastreo. Digo, no es una columna 100% mandatoria, pero sí es bueno tenerlo. Donde yo le dé trazabilidad a algún número de cambio o algún número de control, etcétera. Por ejemplo, todo lo que son los cambios de ingeniería usualmente tienen algún número, algún código. Ahí lo puedo poner en el número de issue. O por ejemplo, los reclamos que tienen que ver con clientes, normalmente se le asigna un número en los portales de cliente. Ese número lo puedo poner aquí porque derivado de cambios de ingeniería, de situaciones o problemas con clientes, voy a tener una retroalimentación a este documento. Entonces para eso me puede llegar a servir. Esta columna de mejora continua va enfocada a documentar qué cambio o qué situación o qué cuestión puedo llegar a tener que origine alguna modificación en el documento. Ahora sí que esta fila es derivado de qué cambio. Ah, pues un cambio de ingeniería. Ah, que el cliente me reportó este problema en el proceso. Ah, ok. Aquí especifico la razón del cambio. Ahora sí que para tener todo el histórico de lo que va haciendo este documento. Luego viene el paso 2, el análisis de estructura, y aquí va a ser muy importante determinar mi pieza como tal. No es una pieza aislada, es una pieza que forma parte de algo más grande. Entonces, yo tengo este análisis de estructura que está enfocado en determinar cuáles son esas diferentes variantes que yo puedo llegar a tener dentro de mi operación. Puedo llegar a tener diferentes condiciones o diferentes situaciones de mi ensamble interno, mi ensamble en el sitio de mi cliente, mi ensamble ahora sí que el del vehículo total y que al final somos parte de algo mucho mayor, ¿no? Entonces es importante determinarlo en esta parte. Aquí, por ejemplo, puede ir el nombre del proceso que estamos operando. Un proceso de ensamble, un proceso de maquinados, un proceso de fundición, de inyección de plásticos, ¿qué proceso estamos analizando? Y aquí en paso del proceso, número de estación y nombre del elemento, si bien un proceso de ensamble es la estructura mayor, aquí en el paso del proceso necesito establecer el número de operación específica que estoy analizando aquí. Por ejemplo, en un proceso de ensamble, yo tengo la operación 10, la operación 20, la operación 30 y así hasta la cantidad total. Por ejemplo, en operación 10, atornillado.
Ok, en ese atornillado yo tengo un primer paso del proceso, que es este primer punto, ¿no? O un proceso de empaque, un proceso de inspección final, algún subensamble, etcétera, es lo que va aquí. Entonces, ese es el nivel mayor, el proceso total como tal, y este es el elemento o el subpaso de este proceso que yo analicé aquí. Luego tengo el elemento del trabajo de 4Ms. Son 4Ms las que voy a analizar en este tipo de AMEBDA y AGBDA. Los materiales, el medio ambiente, la mano de obra y la máquina. Hay otras dos M's cuando tenemos el enfoque de las 6 M's, que es eh, el método y las mediciones. El método como tal lo estamos analizando ya como parte de lo que es toda la estructura de la MEF. Entonces esta parte no nos aplica. Y la parte de mediciones, en un sistema de mediciones enfocado, por ejemplo, a lo que es la Cortul de MCA, ahí es donde se analizan todas las condiciones que tienen que ver con instrumentos de medición. Entonces, aquí es el enfoque que tiene este análisis, es meramente el proceso, todo lo que ocurre dentro del proceso. Factores como eso que les digo de mediciones, pues es 100% enfocado a otra Cortul que está enfocada a mediciones o a sistemas de medición, que es la de MCA. Entonces es muy importante determinar aquí en este paso o en este paso 3 del paso 2 que yo debo analizar las cosas en términos de, por ejemplo, mano de obra, si está involucrado en este específico análisis un operador, un líder de producción, un surtidor de materiales, ¿quién? Materiales, ¿cuál es el material que estoy analizando? O en el aspecto de medio ambiente, determinar cuál es esa condición de medio ambiente que estoy checando. Por ejemplo, una temperatura, una condición de algún turno, etcétera, ¿no? Y finalmente la parte de máquina. ¿Qué elemento de la máquina estoy analizando? Si hay algún atornillador, si hay alguna plantilla, algún dispositivo, ¿qué exactamente, no? Entonces, eso es lo que yo debo analizar en esta sección. El elemento de trabajo que me está haciendo o que me está ocasionando tener este análisis. Y bien importante, yo debo de tener bien identificadas estas 4 M's, pero la M que forma parte de este paso del proceso, que forma parte de este proceso. O sea, todo es una secuencia lógica, no es como que pasos o puntos aislados que haya que checar. Ese tema de los colores, que personalmente nunca me ha agradado estos colores que tengo aquí, tiene una razón de ser. El color gris de este paso 2 está enlazado con el color gris del paso 3 y con el color gris del paso 4. El color azul de este paso con el color azul del paso 3 y del paso 4 y el color morado de este paso con el color morado del paso 3 y el paso 4. Quiere decir que hay una relación entre cada uno de estos documentos o entre cada uno de estas columnas, perdón. Entonces es muy importante determinar que la función del proceso que yo estoy analizando aquí va de la mano o va encaminada con el proceso que estoy analizando acá. Y en este paso del análisis funcional es muy importante determinar algo. Todo lo que yo hago tiene una razón de ser, tiene un propósito, tiene un para qué lo hago. No, no nada más mi función no es una consecuencia, o sea, mi función no es voy a producir para vender algo, voy a producir para tener utilidades o para cumplir con el cliente. Eso es uno de los errores más comunes que existen, que yo describo mis funciones en términos de una consecuencia. Obviamente, si yo tengo una pieza producida, pues consecuentemente voy a tener un cliente satisfecho. Y está bien, eso es lo que busco, ¿no? Pero esa es una consecuencia, no es una función. ¿Qué es una función? Pues es el para qué sirve o para qué lo hago. ¿Cuál es el propósito de tener esta función o este paso del proceso? Eso es lo que hay que analizar en esta columna. Y hay que analizarlo en términos de 4 clientes. ¿Para qué hago este proceso en términos de mi siguiente operación dentro de mi planta? ¿Para qué hago este proceso en términos de mi cliente al cual le surto la pieza? Que puede ser un cliente OEM o un cliente Tier 1, Tier 2, etcétera. ¿Para qué hago este proceso en términos de mi usuario final? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la razón de ser por la cual hago este paso? Y por último,
¿Para qué hago este proceso en términos de algún aspecto legal u gubernamental? Esos son los cuatro clientes de la MEF. Mi siguiente operación, el cliente dentro de la planta. Mi, mi cliente al cual le surto la pieza. Mi usuario final y aspectos gubernamentales. Esta última parte de aspectos gubernamentales por lo general es cuando mi pieza es de seguridad o hay algún cumplimiento legal que deba de cubrir esta pieza. Normalmente, a reserva de que tengas una pieza crítica, no te va a aplicar. Pero si tu pieza tiene alguna condición en la cual se pueda ver afectada la seguridad del usuario, seguramente va a haber algún aspecto legal que cumplir. En este punto también del proceso, sistema y demás, yo voy a tener todos los detalles enfocados o relacionados con eh, esa siguiente operación que yo tengo. ¿Para qué lo hago? Y hay que entender ese para qué, insisto, no es para fabricar nada más, sino lo hago para que este componente en esta operación tenga esta condición. Este componente en esta operación tenga esta situación. O sea, ¿para qué es la razón de ser en términos operativos o funcionales de la pieza? Eso es lo que hay que checar. Luego, en esta parte de función del paso del proceso y característica del producto, debo determinar, ok, ya tengo la función de la pieza en términos de los cuatro clientes mencionados, planta o siguiente operación, mi cliente al que le surto la pieza, mi usuario final y aspectos legales. Ahora debo determinar la característica del producto que yo voy a estar cubriendo o que voy a estar atacando o cuidando, en este caso, como parte del paso del proceso. Una característica de producto puede ser una especificación de una longitud, de un diámetro, de alguna condición que yo tengo aquí que cuidar. Y el elemento de trabajo va a tener una condición enfocada a función del elemento, pero también a una característica del proceso. Hay que entender muy claro la diferencia entre una característica de producto y una característica de proceso. La característica de producto es todo aquel aspecto dimensional, de material o funcional que va a tener como tal la pieza física. Y la característica de proceso va a ser esa condición de parametría o cualquier condición que deba cumplir la máquina para que pueda dar la pieza o la característica de producto. No es lo mismo, luego malentendemos los conceptos o no sabemos identificar cuál es cuál. Yo hago mucha analogía de la fabricación de un pastel. Una característica de producto puede ser el tamaño del pastel o puede ser inclusive pues esa cocción, ¿no? Que haya quedado en el punto exacto en el que no te quede ni crudo, pero tampoco quemado. Las características del proceso para el horneado de ese pastel pues van a ser aspectos del tipo, por ejemplo, la temperatura del horno o el tiempo de cocción. Esos son parámetros de proceso y es lo que voy a poner aquí. Parámetros de proceso que permiten la generación o la creación de esta característica de producto. Y bien de la mano, bien importante, todo debe ir de la mano, o sea, todo debe ir alineado. La M que yo estoy analizando aquí, debo determinarla en característica de proceso. Y esta característica de proceso que pongo aquí debe ser de la mano de este aspecto de aquí. Y así sucesivamente. No es como que aquí pongo una cosa y acá otra que nada que ver. Todo debe ir alineado. Esto que tengo acá debe estar alineado con esto que tengo acá. Y así sucesivamente. Entonces, en el análisis funcional voy a poner la razón de ser del por qué tengo esta pieza, cuáles son las funciones en términos de los cuatro clientes y determinar las características tanto de producto como de proceso. Enseguida voy a tener en el paso 4 el análisis de falla. Esta condición que voy a tener aquí, voy a analizar tres situaciones: el efecto de falla, el modo de falla y la causa de falla. Es muy común que en ciertos análisis lleguemos a mal entender o mal clasificar la diferencia entre un efecto de falla y un modo de falla. Son dos cosas totalmente distintas. El efecto de falla se refiere a qué pasa si falla, cuál es la percepción que va a tener el cliente de la pieza, cuál es la afectación. En este caso, nuestros clientes, por mucha tecnología que tengan, por mucho proceso, por mucho ensamble y demás,
y así sea el cliente premium o cualquier condición que pueda llegar a tener el cliente no es un experto técnico de nuestro proceso. Nosotros, como organizaciones, somos los expertos técnicos de la pieza. El cliente únicamente determina factores, por ejemplo, le falta una pieza o tiene algún ruido, tiene alguna vibración, tiene alguna condición ok, no ok, ve algún factor como de primer nivel, pero no va a tener un conocimiento específico de qué es exactamente lo que, en términos técnicos, lo que le pasa a la pieza. Entonces, la descripción del efecto de falla es justamente eso. ¿Qué pasa si falla? Pero en términos de una percepción, de un sentimiento, si lo quisiéramos ver de alguna manera. El modo de falla, aquí nos referimos a qué exactamente es lo que está fallando. Es la descripción técnica de esta percepción. Mientras el modo de falla puede ser, por ejemplo, un ruido, la descripción del modo de falla, perdón, mientras el efecto de falla puede ser un ruido, el modo de falla puede ser una condición fuera de especificación, un subcomponente fuera de especificación, por ejemplo. Entonces aquí vi yo todo lo que terminé aquí como un efecto, lo puedo determinar aquí como qué es exactamente en términos operativos o del proceso lo que está fallando. Y por esto, muchas veces en esta parte del análisis iniciamos por este subpaso 2 para determinar todos los elementos o todos los modos de falla que puede tener mi proceso. Este diámetro chico y grande, esta longitud chica y grande, todos y cada uno de ellos, y aquí determinar cuál es el efecto que va a percibir cada uno de mis 4 clientes, que es muy importante también especificar. Necesito determinar el efecto de falla en términos de mi siguiente estación o mi siguiente operación dentro de mi planta, en términos también de qué efecto va a tener mi cliente OEM o mi Tier 1, qué efecto va a tener el usuario y finalmente algún aspecto legal. Y aquí, bien importante, sobre todo porque es uno de los errores más comunes que yo tengo en el AMEF, cuando yo describo consecuencias y no describo realmente efectos de falla. El efecto de falla tiene que ser cómo funcionalmente me afecta el modo de falla que yo describo aquí. Y es bien importante porque luego tendemos a cometer un error en el AMEF de decir, el efecto de falla, paro de línea del cliente. Scrap en la siguiente estación. O situaciones que digo, bueno, sí son cosas que ocurren, sí son situaciones o consideraciones que pasan, pero son consecuencias, no son impactos en la función. Aquí únicamente yo debo describir términos de efectos que ocurre en la pieza, no tanto la consecuencia. Obviamente si algo está mal, pues lo voy a desechar o voy a tener alguna afectación de productividad en mi línea. Esas son consecuencias. Aquí yo debo de poner únicamente cuál es, en términos de funcionalidad, el impacto en cada uno de mis 4 clientes. Siguiente operación, cliente OEM, cliente usuario final y mi aspecto gubernamental o legal. Ya por último tengo esta columna que es la causa de la falla, que no es otra cosa más que decir por qué falla, cuál es la causa raíz de este problema o el porqué de los porqués. Mientras aquí fue la percepción y aquí la descripción técnica, aquí yo explico cuál es el origen que está creando dicha falla, dicho modo de falla. Y pues yo debo determinar cuál es la situación, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre efecto de falla, modo de falla y causa de falla, las cuales pues al final se van a evaluar con un score llamado severidad. En esta parte de severidad, las cuales vamos a tener tablas tanto para severidad como para los scores de ocurrencia y detección, yo evalúo con una ponderación del 1 al 10 según, en este caso, lo severo que pueda ser la falla, qué tan crítico es o qué tan delicado puede llegar a ser. En este caso, yo pues obviamente si tengo una condición de una característica especial, una condición de seguridad con mi usuario final o con una siguiente operación o con el cliente tier 1 u OEM, pues la severidad puede ser muy alta, puede ser 9 o 10. Hay que entender que tanto este score de severidad como los de ocurrencia y detección, mayor es peor, menor es mejor. Entonces, cuando yo puedo tener un impacto negativo muy grande en lo que es la situación, si el efecto de falla si es muy crítico, pues mi score de severidad va a ser muy alto.
Enseguida, en el paso 5, esta condición de análisis de riesgo, yo debo determinar, basado en los controles que tengo actualmente, cuál es la condición que yo puedo llegar a tener. Y hay que identificar que yo puedo llegar a tener dos tipos de controles. Controles de detección y controles de prevención. Este tipo de controles luego son bien malinterpretados o bien malentendidos porque no son lo mismo. Un control de prevención está enfocado a aquella condición que evita que la condición sea creada o sea generada o sea desarrollada. En este caso, yo puedo llegar a tener n cantidad de factores o n cantidad de situaciones o de consideraciones, lo cual es bien entendible y todo, pero en esta parte de prevención yo debo de revisar cualquier aspecto de cómo le hago para que el problema no sea originado, no sea creado. Y normalmente aquí en prevención es donde luego carecemos bastante. Tenemos muchos controles de detección, que si tengo una ayuda visual, que si tengo una hoja de liberación, que si tengo una verificación de X cosas, lo cual son buenos controles, pero son de detección, no son de prevención. Prevenir se refiere a cómo yo, desde el diseño de mi máquina, desde el diseño de mi proceso y demás, hago que los controles sean tan robustos que no haya manera en que el problema pueda dar origen. Eso es el enfoque que debo de tener. Y en cambio, los controles de detección, aquí sí es todas aquellas condiciones que yo realizo para que, ok, el problema ya se creó, ya existe, ¿cómo le hago para que no fugue a una siguiente operación o al cliente? Al final del día, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre prevención y detección. Prevención es evitar que el problema se cree. Detección es, una vez el problema creado, ¿cómo le evito cómo le hago para que se me escape? Básicamente es la diferencia. Y también tenemos un score de ocurrencia en el cual si yo no tengo un control lo suficientemente robusto para que el problema no se cree, pueda tener una calificación mayor de hasta 10. Y si tengo un control que por diseño de la máquina o lo que ustedes gusten, el problema no hay posibilidades de que se cree, bueno, pues ahí voy a tener un control de 1, de 2, 3, etcétera, ¿no? Más adelante en otro video, pues nos vamos a dedicar a analizar o estudiar estas tablas de severidad, ocurrencia y detección, al igual que el Action Priority, que más adelante vamos a ver. En esta parte de detección ocurre lo mismo. Que si yo tengo un control que asegura el 100% de la detección, pase lo que pase, siempre voy a detectar el problema. Ok, pues voy a tener una calificación de 1, 2, 3. Recuerden, menor es mejor. Pero si yo tengo un control que depende 100% de un ser humano haciendo la actividad o de plano no tengo ningún control, pues puedo llegar a tener un 8, 9 o 10. Ahora sí que va a depender mucho de cómo lo esté considerando o cómo lo esté evaluando. Luego viene algo bien específico de lo que es la metodología de AYA-GBDA, que es el llamado Action Priority, PIFIMA AP. Action Priority o prioridad de acción, aquí a lo que se refiere es, eh, yo puedo llegar a tener en este tipo de análisis, que es un análisis bien detallado, bien amplio, bien estructurado, puedo llegar a tener hasta 50, 100, 200, 1000, 2000 diferentes líneas de análisis. Aquí mi enfoque debe de ser cómo le hago para que a pesar de esta cantidad de análisis, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es más crítico? ¿Cuál es la prioridad? Y entonces yo solía tener en lo que era la MEV de AYAG una multiplicación de severidad por ocurrencia y por detección que me da un número prioritario de riesgo. Aquí no. Yo basado en severidad, ocurrencia y detección, voy a tener un valor específico que se llama SOD, que no es nada, no, otra cosa más que concatenar los valores de severidad, ocurrencia y detección, por eso SOD. Y basado en ese SOD, determino si es un Action Priority High o alto, que va a estar en color rojo, medium o medio, que es un color amarillo,
Y low o bajo, que es una prioridad de acción pues mínima, ¿no? Y pues basado en estas calificaciones. Por ejemplo, si yo tuviera una severidad de 8, ay, si yo tuviera una severidad de 8 con una ocurrencia de 1 y una detección de 2, pues mi action priority va a ser low. Ah, pero que no soy tan bueno previniendo la ocurrencia, sino tengo un valor de 5, pues mi action priority va a ser medium. Sigue ahora sí que los colores del semáforo. Ah, pero que no tengo un control robusto para evitar que el problema jugue. Tengo un action priority rojo o height. Entonces es muy importante identificar cuál es mi action priority, que en este caso les digo es en términos de SOD. 859 sería el SOD, 859. Y una letra de height es lo que se determina. También en otro video vamos a ver todo el análisis de severidad, ocurrencia y detección y cómo se determina el action priority. Entonces, basado en esos valores es que se determina el action priority y es lo que me va a servir para determinar cómo le hago para estar revisando o para estar checando el valor específico que debo de atacar o que debo de considerar. Luego viene las características especiales del producto. Aquí esta columna va enfocada a determinar si la característica de producto de proceso que estoy analizando aquí va a tener una simbología o va a ser considerada como especial. Llámese un rombo, un hexágono, alguna letra SC, SC, KPC, KCC, como la nomenclatura que sigamos de nuestros clientes o interna, es el símbolo que vamos a poner aquí para identificar que, mira, esta característica que estamos analizando precisamente aquí es especial. Cuídala, por favor, con todo el nivel de detalle requerido. Y esta condición, que es un código filtro opcional, que pues me permite administrar de una manera más sencilla el AMEF por ciertos modos de falla, etcétera, y pues para filtrar, ¿no? De alguna manera. Esto es una columna opcional, más bien te sirve a ti como organización cómo quieres filtrar cierto nombre de modos de falla, si lo quieres clasificar por ciertas áreas de soporte o de la manera que se te ocurra, aquí lo puedes poner. Ya por último, pero no menos importante, viene el paso 6, que es la optimización, donde, ok, yo tengo ya ciertos problemas con ciertas valoraciones o ponderaciones. ¿Qué acción voy a tomar que sea un poco más robusta a tanto de prevención como detección? Pues para buscar disminuir el número de action priority, que ya no sea un pasar de un rojo a un amarillo o de un rojo a un verde o de un amarillo a un verde, etcétera, ¿no? Entonces, para eso son las dos acciones que voy a tener que tomar aquí, si es que me aplicaran, buscando pues esa mejora continua, buscando eliminar o erradicar los riesgos que yo voy a llegar a tener. Necesito tener un nombre del responsable, quién se va a hacer cargo del cumplimiento de esas dos acciones, cuál es la fecha objetivo que yo tengo para esas acciones y cuál es el estatus. Si la acción está abierta, si ya está cerrada, si está en progreso, qué acción es lo que, ahora sí que como lo queramos administrar, pero cuáles son las acciones que voy a tener. Ya en esta columna de acciones tomadas con indicación de evidencia, necesito poner cuál es esa condición o cuál es esa situación en las cuales yo voy a determinar que ya está cerrado y aquí tengo la evidencia. ¿Hacia dónde voy a referir? Voy a referir hacia un documento específico, hacia algún video, a algo, ¿no? Pero debo de enlistar aquí cuáles son las acciones y la evidencia, dónde la encuentro disponible. Y ya una vez que concluí esto, pues tengo una fecha de terminación. Yo tuve una fecha objetivo, una fecha meta, y aquí pongo la fecha en que realmente se ejecuta ambas acciones. Y una vez que ya tengo realizadas o ejecutadas esas acciones, pues toca volver a evaluar la severidad, la ocurrencia y la detección. Buscando ahora sí que si por ejemplo yo acá tenía un 8, un 5 y un 9, por dar algún valor,
que, después de las acciones que tomé, pues la severidad sigue siendo igual, porque la severidad la única manera de corregirlo es mediante algún tema de diseño. La ocurrencia la bajé a 2 y la detección la bajé a 3. Mi nuevo action priority ahora es verde, low. Ok, pues ya, lo pongo, ¿no? Y aquí, que esta característica yo no la considero especial, pero a partir de ahora ya va a ser especial, pues le pongo el símbolo, ¿no? SC. Y básicamente así es como una vez que ya hice todas las acciones, que ya monitoreé, que ya validé evidencia y todo, vuelvo a reevaluar mi severidad, mi ocurrencia y mi detección y obtengo un nuevo action priority que idealmente pues tiene que pasar de una condición roja o amarilla a una condición verde. O por lo menos amarilla, ¿no? Amarillo es algo bueno porque pues si bien no está con un valor suficientemente bueno, pues ya al menos tengo una noción, ¿no? O tengo una clasificación. Y ya por último en esa sección de comentarios, pues debo de poner algún comentario de estatus de la junta, de que, en esta junta de esta fecha se dijo esto para esas acciones, el estatus es este. Como que información más hacia nosotros, ¿no? O aquí decir, esta acción por fin llegó a su fin en esta fecha. O se requiere apoyo de esta función para lograr hacer esta acción. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta columna de comentarios es también un formato libre que yo uso pues, para el seguimiento del cierre de las acciones de prevención y detección. Y así sucesivamente pues, para tener un registro o un seguimiento. Hay un paso 7 que no es otra cosa más que todos los análisis de riesgos que fuiste identificando, transmítelos a tu alta dirección. Normalmente porque en estos análisis de riesgos pues tú vas a necesitar alguna inversión de Pokayoques, de dispositivos, algún análisis costo-beneficio vas a necesitar, entonces es muy importante. El paso 7 ni siquiera forma parte del documento, es un formato libre en el cual yo transmito a mi alta gerencia cuáles son los riesgos detectados en mi análisis y cuáles son las necesidades de controles para disminuir dichas situaciones. Entonces, pues es muy importante que sepamos documentar adecuadamente cuál es la condición y qué es lo que necesito lograr aquí. Y a grandes rasgos, esto es el AMEF de la Haya GBDA. Y será muy importante entonces que analicemos de una manera muy adecuada y muy precisa estas condiciones que estamos viendo en esta sesión. Para un futuro video vamos a ver o vamos a entender con claridad las tablas de severidad, ocurrencia, detección y action priority. Y tengo también pendiente o un video adicional para ver cómo debe de ser el llenado con todo el cascadeo entre partiendo de un diseño, cómo lo cascadea una MEP de diseño, cómo se cascadea en una MEP de proceso y cómo se cascadea en un plan de control, instrucciones de trabajo, hojas de liberación, etc. Entonces, así es como básicamente luciría este episodio con esto enfoque de AMEF de proceso. Estén al pendiente para un siguiente video. Y si este contenido ha sido de su agrado, pues los invito a suscribirse a mi canal. Hasta la próxima, ingenieros.